Cuánta gratitud hay en nuestra vida saber de que estamos una vez más aquí para poder estudiar la palabra de Dios, enriquecer nuestra vida con las promesas que Dios tiene para nosotros y con el plan de salvación que fue revelada a través de la Biblia. Estoy muy feliz de tener este encuentro allí contigo, en el país donde te encuentras. No sé si estás con la familia, estás solo, no sé las circunstancias por las cuales estás pasando, mas dedicar este tiempo para el estudio de la Biblia realmente es extraordinario. Felicitaciones por eso, gracias por seguir siempre el programa. Y yo estoy aquí no solamente para acompañarte, para estudiar la palabra de Dios, también para ofrecerte un regalo. Aquí en mis manos yo tengo el curso bíblico La Biblia Habla. ¿Qué cosa es lo que la Biblia tiene para decirnos? Tú puedes descubrirlo enviando un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512-98-100-1460 para solicitar el curso, o también tú puedes ingresar a la página web estudielabiblia.com. Vas a encontrar diversos cursos para poder comprender mejor el plan de salvación. Entonces ya sabes que juntos podemos estudiar la palabra de Dios. Y hoy estamos listos como siempre, con Biblia en mano, disposición en el corazón, para poder aprender lo que Dios tiene para nosotros. Y antes de abrir la Biblia, vamos a abrir nuestro corazón a través de la oración para pedir que Dios pueda enseñarnos. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y gracias porque en este momento separamos este tiempo para poder estudiarla. Queremos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos al conocimiento de tu verdad y que hoy pueda ser revelado con claridad el plan de salvación, la manera como tú nos salvas, y ayúdanos para que podamos tomar una decisión para vida eterna. Bendice a cada persona que está viendo este programa. Conoce sus luchas y dificultades, conoce sus problemas, conoces la oscuridad por el cual está pasando o los días buenos por el cual está pasando. Mas sea cual fuese, queremos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Ayúdanos, por favor, a comprender hoy la enseñanza que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de salvación. Eso es lo más importante de la vida. En el programa anterior vimos que la vida es corta y es llena de sinsabores. Que lo único que nosotros aquí, en esta vida corta, podemos aprovechar es amar, a servir y a decidir por la eternidad. Y eso se llama salvación. Por eso hoy nuestro tema tiene que ver con el mayor rescate de la historia, a lo cual llamamos salvación. ¿Tenemos que ser salvos? Sí. ¿De qué? ¿Del pecado? ¿Qué es pecado? Vamos a descubrirlo eso a través de la palabra de Dios. Ya hablamos aquí acerca de la historia de la creación y cómo entró el pecado. Y hoy queremos ver algunos detalles importantes. Dios creó el mundo perfecto, creó a Adán y Eva, y allí Dios colocó un árbol del conocimiento del bien y del mal para poderles dar una pequeña prueba. Yo siempre llamo pequeña prueba. Primero, porque ellos no tenían tendencia al mal, ellos eran seres perfectos, no tenían naturaleza pecaminosa. Y pequeña porque Dios les dijo, de solo un árbol no podrán comer. Una prueba complicada hubiese sido que Dios hubiese dicho, solamente podrán comer de un árbol y mirar de todos. Eso sí es complicado. Pero comer de todos y solamente no comer de un árbol, yo lo llamo pequeño. Sin embargo, en cuestión de elecciones, ellos decidieron desobedecer a Dios. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. En pequeñas pruebas fallamos, en simples pruebas fallamos. Mas ¿por qué Dios colocó ese árbol allí? Para probar su lealtad y para probar su libre albedrío. ¿Cómo es que puede comprobar ante el universo que son libres? Cuando tienen una
posibilidad para elegir. Si no tienen posibilidad, pues entonces son seres programados. Y Dios no creó robots ni creó máquinas. Dios creó seres inteligentes y libres. Y eso significa que tienen capacidad de razonar y decidir en su libertad, usando su libertad. Muy bien, lamentablemente el ser humano eligió su propio camino. En lugar de la verdad, eligió la mentira. Y en lugar de la vida, eligió la muerte. Entonces el ser humano se perdió. No tuvo más un camino, no tuvo más una verdad y estaba condenado a la muerte. Por eso es que cuando Jesús vino, dijo, yo soy el camino de regreso. Yo soy la verdad. El ser humano se dejó conquistar por la mentira, pero ahora tenemos una verdad. Yo soy la vida. El ser humano cayó en la muerte, mas ahora viene Cristo para darnos vida. ¿Y cuál es el propósito en nuestra vida? Descubrir eso, descubrir ese camino, descubrir la verdad y descubrir la vida. Y todo eso lo encontramos solamente en Cristo. Allí en el jardín del Edén, Satanás, allí usando la serpiente, conquistó a Eva a través de sus sentidos. El apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que Eva fue engañada, pero Adán eligió echar su suerte con Eva. Adán no fue engañado. La pareja se separó por alguna circunstancia que desconocemos y allí es donde Satanás aprovechó. ¿Y lo aprovechó para qué? Para poder tentar a Eva. Así comenzó todo el problema. Sin embargo, Adán eligió su destino junto a Eva. Y a partir de allí, como consecuencia del pecado, vimos que vino la tragedia, vino la muerte, vino el dolor. Adán y Eva perdieron su hogar, perdieron su inocencia, perdieron su santidad, perdieron todo. Perdieron el derecho a comer del árbol de la vida. Lo perdieron. Y miren cuál era nuestra situación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A través de ellos el pecado fue como una pandemia expandiéndose para todo el mundo. Y nosotros ya nacemos infectados por el pecado. Ahora, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, todos pecaron. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. Entonces, si todos pecaron, todos están condenados a morir. Pero el versículo 23 trae una esperanza. Y la esperanza es que la dádiva de Dios, dádiva es el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna. O sea, estamos condenados a morir, pero gracias a Dios tenemos esperanza de vida. Queridos, la entrada del pecado fue la mayor catástrofe y la mayor tragedia en nuestro mundo. Mira hoy todas las consecuencias que nosotros estamos viviendo por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Hay algunos que dicen, es totalmente injusto, que yo pueda estar pagando las consecuencias de Adán y Eva. No, tú no estás pagando consecuencias de Adán y Eva. Es verdad que el pecado entró por medio de ellos, pero así como nosotros no tenemos nada que ver en el Edén, para cuando ellos eligieron y terminamos perdidos, tampoco tenemos nada que ver en el plan de salvación, donde Cristo hizo todo para darnos la oportunidad de vida eterna. Entonces estamos en la misma situación. Hoy también necesitamos elegir y espero que nuestra decisión ya no se vuelva a repetir como fue allí en el Edén. Elijamos la vida. ¿Cómo afectó el pecado al ser humano? ¿Cómo afectó el pecado a la vida? Mira, en primer lugar, afectó la naturaleza del hombre. Dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y esa imagen perfecta fue quebrada, fue manchada por el egoísmo y por el pecado. Esa imagen perfecta comenzó a degenerarse, a degradarse, a borrarse. ¿Y cuál es la propuesta del Evangelio? Es restaurar
la imagen de Dios en tu vida. Aquella imagen perdida. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Número 2, afectó sus relaciones. En primer lugar, la relación con Dios, que era directa, cara a cara. El ser humano hablaba con Dios cara a cara. Ahora ya no puede hablar más cara a cara. Afectó, ¿sabes qué cosa afectó? Su relación con la naturaleza. Los animales eran mansos. Ahora se vuelven animales feroces. Antes estaban todos bajo el dominio de Adán y Eva. Ahora los animales ya huyen del ser humano y se vuelven peligrosos. Eran herbívoros, se vuelven carnívoros. La naturaleza empieza a romper también su relacionamiento. Todo eso por causa del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 7, encontramos esa consecuencia. Mira, Génesis 3, 7 dice: fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora el versículo 17 dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, Dios le dice a Adán, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Comenzaron las maldiciones a esa perfección que tenía cuando salió de las manos de Dios. El pecado afectó porque también trajo en nosotros sentimientos que el ser humano nunca había tenido. Por ejemplo, el sentimiento de temor. Comenzó allí en el Edén. ¿Y cuál fue la reacción de Adán y Eva? Ocultarse la presencia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9 dice: cuando ellos oyeron la voz de Dios, se escondieron. Y Jehová llamó al hombre y le dice: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces el ser humano comienza a tener miedo de Dios. Antes se relacionaba con Dios, ahora huye de Dios. Y Dios va corriendo tras el ser humano. Eso es lo que siempre Dios ha hecho. Otra de las maneras como afectó el pecado es que el ser humano empieza a evadir su responsabilidad ante un problema. Capítulo 3, versículo 12 dice: el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio. O sea, él no reconoce su condición o no reconoce que él decidió. Él comienza a culpar y finalmente termina siendo Dios el culpable porque Él es el creador de todo. Otra cosa como afectó el pecado es que culpa a Dios de manera indirecta de las desgracias que ocurren. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó. O sea, cada uno empezó a culpar. Finalmente, ¿quién es el culpable? Dios. Comenzó allá en el Edén, culpando a Dios por lo que ellos habían hecho. Otra de las cosas como afectó el pecado es que sobrevino una maldición sobre la tierra, sobre el planeta Tierra. Ya vimos que la tierra fue maldita por causa del pecado. Y la muerte entró a formar parte de la vida del ser humano. O sea, toda una tragedia cuando el pecado llegó. Y a partir de allí, nuestra condición realmente fue triste. Mira, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Dónde se fabrica el pecado? En la mente. Eso es lo que la Biblia llama de corazón. Cuando la Biblia dice que Dios quiere tu corazón o quiere limpiar tu corazón o quiere entrar en tu corazón, está hablando de tu mente. La mayor fábrica del mundo es la mente. Allí se fabrican homicidios, adulterios. Allí se fabrica el mal. Se puede fabricar las mayores y mejores cosas como las peores cosas. La mente se degradó. Es nuestra condición, lleno de maldad, de egoísmo. Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano ya viene infectado por el pecado.
¿Quién le enseña a un niño a mentir? Nadie. ¿Cómo aprende? Ya viene. ¿Quién le enseña a alguien a ser orgulloso? ¿Quién le enseña a un ser humano a ser egoísta? En la medida que va creciendo, ya va desarrollando. ¿Por qué? Porque el pecado, él está infectado por el pecado. ¿Comprendes? De eso Dios nos quiere aliviar o nos quiere transformar. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemia. ¿Dónde está la raíz de nuestro problema? En nuestra naturaleza. Esa es nuestra condición. Somos pecadores. Somos pecadores. Y aquí yo voy a tocar un asunto que es realmente importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos aprendido a llamar pecado a las acciones. Y claro que hay acciones pecaminosas, pero el pecado tiene que ver con nuestra naturaleza. Y eso es lo que hoy te quiero explicar. Esta es una planta de naranja. Todos creo que conocemos una planta de naranja. Vamos a imaginar que yo tengo una planta de naranja y cada vez que produce naranja, voy y corto las naranjas, porque yo no quiero que produzca naranja. Yo quiero que la naranja produzca uva. No quiero naranja. Entonces, para que produzca uva, voy y corto la naranja, corto la naranja. ¿Qué va a suceder? Va a seguir produciendo naranjas. Porque el problema no está en el fruto. El problema, ¿dónde está? En la raíz. Está en el tronco. Ahí está el problema en la naranja. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Nosotros decimos, yo quiero cortar la mentira, yo quiero cortar la corrupción, yo quiero cortar. Tu problema no está en el fruto. Tu problema está en tu corazón. Está en la raíz. La raíz es lo que tienes que cortar. Ahora, nuestro concepto de salvación va a depender mucho de nuestro concepto de pecado. Te voy a explicar por qué. Porque si tú dices pecado es matar, robar, adulterar, mentir, eso y lo otro, entonces si tú no matas y no robas, tú eres un santo. ¿Entiendes? Por eso hay gente que dice, yo no necesito de Dios, no necesito de nada porque no mato, no robo, soy buena persona. Claro, porque tú estás llamando pecado solamente a los frutos. Pero una vida independiente de Dios es pecado. Pecado es independencia de Dios. Entonces, los frutos van a aparecer como resultado de tu independencia de Dios. Y lejos de Dios, tú no sabes hasta dónde el ser humano es capaz de llegar. ¿Comprendes? Ahora, fíjate lo interesante. Nuestra única solución para este problema de naturaleza es Cristo. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza. Hay una frase que dice, la naturaleza forma, la escuela nos informa, el pecado nos deforma, pero Cristo nos transforma. El único que puede transformar tu naturaleza deformada es Cristo. Mira lo que dice la Biblia, Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ustedes podrán hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Imposible. El ser humano no puede. El mal está encarnado en el ser humano. ¿Y qué ilustración que coloca allí la Biblia? ¿Podrá mudar el leopardo su piel o sus manchas? No puede. Entonces, esa transformación es un milagro que ocurre cuando permitimos que Cristo pueda colocar una naturaleza espiritual en nuestra naturaleza de pecado. ¿Y cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando aceptamos a Cristo, cuando pedimos que Cristo nos transforme. Allí recién comienza, y allí comienza una batalla, una lucha entre la naturaleza de pecado y la naturaleza espiritual. ¿Y quién va a ganar esa lucha? La naturaleza que tú alimentas más. Allí comienza. Ahora fíjate, ¿cuál era la solución para este problema? Porque el ser humano así está perdido.
completamente perdido. Muy bien. Vamos a la solución. Primera de Pedro. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabes cuál era la solución para el pecado? Cristo. Y Cristo fue como un cordero separado. ¿Tú recuerdas cuando Adán y Eva se vistieron de hojas de higuera? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Presentó la solución. Y la solución era un camino de sangre. La primera muerte que ocurrió fue la muerte de un cordero, y con la piel de ese cordero Dios les hizo delantales. La solución humana solo llega a hojas de higuera. La solución divina es cubrir realmente la desnudez. Pero a través de ese cordero Dios les estaba diciendo a Adán y Eva: yo ya tengo un plan. Ese cordero que hoy ven morir, murió en su lugar. Y ese cordero me representa. Yo voy a ser ese cordero que va a morir para salvar a la humanidad. Por eso Juan, cuando vio a Jesús en Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese Cordero, revelado ¿desde dónde? Desde el jardín del Edén. ¿Recuerdas que la orden era: el día que comieres vas a morir? Personas dicen entonces, ¿no murieron Adán y Eva? Bueno, murieron espiritualmente y comenzaron a morir también físicamente. Pero hubo muerte en ese día, sí, pero hubo una muerte sustitutoria. ¿Qué cosa es muerte sustitutoria? Un cordero tomó su lugar y murió en su lugar. Es decir, el ser humano merecía morir, pero un cordero murió en su lugar. Fue sustituto. Eso es lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Él es nuestro sustituto. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese cordero separado antes de la fundación del mundo es Cristo. Antes que Dios diga haya luz, en la eternidad dijo haya cruz. Porque si Dios creó al ser humano libre, había posibilidad que elija el camino incorrecto. Entonces ahí Jesús dice: yo voy a ponerme en su lugar. Si ellos merecen morir, yo voy a morir en su lugar y yo los voy a rescatar. Eso es el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12, mira lo que dice. Romanos capítulo 5, versículo 12. Este texto es impresionante. Romanos 5, 12. Dice así: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así también a través de Cristo nosotros tenemos vida. Por uno entró el pecado y todos somos pecadores. Sin embargo, Romanos también nos da esperanza. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación para la vida. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Eso es salvación. Eso es el plan revelado en la Biblia. Ahora, ¿por qué Jesucristo vino a ser nuestro Salvador? Mira, alguien me hizo una pregunta cierta vez muy interesante. Me dijo así: ¿acaso no pudo un ángel venir y morir? ¿Por qué tuvo que ser Cristo, que era Dios, ¿verdad?, hacerse carne, hacerse un humano para poder morir en lugar del ser humano y salvar al ser humano? ¿Por qué no pudo ser un ser creado? ¿Por qué no pudo ser otro? ¿Por qué? Porque Cristo cumplía las 3 condiciones para ser Salvador. Número 1, Él es divino. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice que en el cielo se rinde adoración a Cristo. Y el único a quien debe ser adorado es Dios.
Entonces Jesús es Dios. Siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Cuando vino a este mundo, ocultó su naturaleza divina y vivió como ser humano. Por eso es que Él tiene dos naturalezas, pero Él es Dios. Pero también Él es hombre, se hizo hombre. Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el tiempo, Jesús nació de mujer conforme a la ley. Ese Dios omnipotente, sempiterno, soberano, se encasilló en el tiempo. Entró en el vientre de una mujer, eso se llama el misterio de la piedad. Es un misterio. Así como existe el misterio de la iniquidad, existe el misterio de la piedad. ¿Cómo Dios se hizo hombre? Y número 3, es que como hombre, Él fue sin pecado. Primera de Pedro 2:22 dice que Él es nuestro mayor ejemplo porque Él nunca pecó. Él es sin pecado. Entonces, Él es Dios, Él es hombre y Él es sin pecado. Y eso significa que Él es la fuente de vida, por eso es que nadie podría tomar nuestro lugar sino Él. Imagínate, si un ángel hubiese venido para morir por el ser humano, él no tiene vida propia, él no tiene fuente de vida, entonces Cristo sí. Por eso Cristo vino, murió en lugar del ser humano, descendió hasta la misma sepultura y en su propio terreno venció a la muerte para darnos vida. Tomó la corona de espinas para darnos una corona de gloria. Tomó nuestra condición para darnos vida eterna. Eso es salvación. Dios te ama mucho. Tú tienes un valor incalculable para Dios. Eso es el plan de salvación. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y estamos de regreso. Esta es Biblia Fácil. Y estamos de regreso aquí en tu programa de Biblia Fácil. Hoy estamos hablando acerca del plan de salvación revelado en las Escrituras, en la Biblia. Un día el ser humano estaba condenado a muerte, estaba perdido completamente, y allí vino Cristo, porque ya había un plan establecido antes de la creación, porque dice que desde antes de la fundación del mundo había un plan. Si crean a un ser humano, con la capacidad para elegir, hay probabilidad de que elija mal. Y en el plan de salvación estaba que si él elegía mal, Dios le volvería a dar otra oportunidad. Y esa oportunidad costó la sangre de Cristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento vemos un sistema de sacrificios. Y todo eso apuntaba ¿a quién? Apuntaba a Cristo. El camino de salvación siempre fue un camino de sangre. Y aquí vamos a responder algunas preguntas en cuanto a salvación. Una de esas preguntas es, ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Es interesante porque alguien me preguntó así, Dios es Dios. Pudo haber dicho, yo no muero y lo salvo al ser humano como quiero. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Número 1, para que un Dios de amor mantenga su justicia. Te voy a explicar mejor con un texto bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. O sea, la muerte de Cristo fue necesario por justicia. ¿Y por qué por justicia? Si Él era sin pecado, Él era perfecto. Entonces la explicación es la siguiente. La muerte de Jesús era una necesidad moral y legal. La justicia de Dios, ¿qué cosa requería? Que el pecado se lleve a un juicio. Y si se llevaba a un juicio, entonces tenía que eliminarse el pecado y el pecador. O sea, Adán y Eva tenían que morir y morir para siempre. Por justicia y por legalidad.
Pero entonces Jesús tomó nuestro lugar para que se cumpla la justicia de Dios. Y Él llevó nuestro castigo. Por eso que su muerte fue necesaria. Se realizó un juicio. Y Jesús tomó ese juicio para darnos una nueva oportunidad. Y aquí viene otra razón. La muerte de Jesús no anula la ley de Dios, confirma la ley de Dios. ¿Cuál era su ley allí en el jardín del Edén? No comerás de este fruto. Ahora, fíjate una cosa, dentro de esa ley hay tantas cosas, no poner a Dios o no poner otra cosa por encima de Dios, oír la voz de Dios, en fin, tantas cosas. No codiciarás está en el jardín del Edén. Ahora, hay un asunto aquí interesantísimo. Cuando Jesús murió, confirmó su ley. Su ley no puede ser abolida. Dios tenía 3 opciones cuando Adán y Eva pecaron. Número 1, la primera opción es anular su ley. Si Él anulaba la ley, pues no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay transgresión. ¿Verdad? El ser humano pudo haber hecho lo que quería. Como no hay ley, no hay transgresión, no hay pecado, no hay nada. Dios pudo haber anulado su ley y solucionado el asunto. Pero no era una solución eso. Número 2, pudo haber dejado que ellos puedan morir. Bueno, ustedes desobedecieron, pecaron, yo hago de nuevo otra pareja y punto. Ustedes están perdidos para siempre. Pero hubo una tercera opción. Yo lo voy a rescatar. Yo voy a tomar su castigo. Entonces, mira, no anuló su ley y tomó nuestro lugar. Él hizo justicia. ¿Comprendes por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Muy bien. El mayor rescate pagado por un prisionero o por alguien que fue raptado fue dado en una cruz. La cruz es la demostración de misericordia y de justicia de Dios. Por eso tú no puedes creer a alguien que venga y te diga que tú no sirves, que tú no vales porque no tienes un título, que tu valor es menor porque no tienes dinero, que tu valor no es igual a aquel que aparece en televisión, que tu valor no es el mismo del otro que es más inteligente. Tú vales la sangre de Jesús. Tu valor es incalculable. Levanta la cabeza. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. Tú no puedes andar arrastrándote por la vida diciéndote que no vales. Vales tanto. Cristo tomó tu lugar para salvarte. ¿Qué sucede si los pecadores no aceptan a Jesús como su Salvador? Juan 3:36 encontramos la siguiente respuesta. Mira, Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque la ira de Dios no es contra el ser humano, sino contra el pecado. Cuando habla de ira, no está hablando de un sentimiento de Dios. No es como el ser humano, que si a ira tiene que ver con un sentimiento. Ira de Dios tiene que ver con la santidad de Dios, que está en tal oposición con el pecado. Que su ira, ¿qué significa? Que quiere acabar con el pecado porque hace tanto daño. Entonces, si el ser humano no acepta a Cristo, él se presenta como es, pecador. Entonces, la ira de Dios viene sobre él. Pero si acepta a Cristo, está revestido con la justicia de Cristo. ¿Entiende la importancia de aceptar a Jesús? Quien no acepta a Jesús no recibe perdón de pecados y está sujeto a la ira de Dios. Primera de Juan 5:1 o 5:11. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan en el Nuevo Testamento, los últimos libros ya de la Biblia. Capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. Así de simple. ¿Qué dice el libro de Hechos 4:12? Dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, sin Cristo estás perdido.
No importa cuántos títulos tengas, cuán bueno fueses, cuán solidario seas, estás perdido. Tú necesitas de Jesús. Esa es tu mayor necesidad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice que cuando el ser humano no entrega su vida a Jesús, se convierte en un siervo de Satanás. Mira lo que dice el texto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo practica desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer sus obras, las obras del diablo. Te conviertes en un siervo del diablo. Entonces, para pasar a ser hijo de Dios, necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Qué cosa necesitas aceptar a Jesús? Como su sacrificio y como tu sacerdote. Porque no solamente se trata de lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús hace. Lo que Jesús hizo fue un sacrificio. Lo que Jesús hace hoy es darnos perdón. ¿Y dónde está hoy? En el santuario. De eso ya hemos hablado varias temporadas aquí en Biblia Fácil. Todo sobre el santuario. ¿Comprendes ahora por qué necesitamos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Qué significa que Cristo lleve nuestros pecados? Isaías 53 habla de que Él cargó nuestros pecados. ¿Mas qué significa eso? Nuestros pecados son transferidos a Cristo para Él darnos su justicia. ¿Tú te acuerdas que en el santuario, cuando el pecador se iba con un cordero para ser sacrificado, antes de ser sacrificado colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados y sus pecados eran transferidos al cordero y el cordero moría en su lugar? Eso significa que Cristo lleva nuestros pecados. O sea, Él tomó nuestra condenación y nuestra culpa fue a Él. Y Él pagó nuestra culpa. Eso es el amor de Dios. Él llevó nuestros pecados. ¿Qué logró su sacrificio? Este es un asunto importantísimo. Cuando Él murió en la cruz, ¿qué cosa es lo que logró? Número 1, logró el derecho a doble propiedad. Tú sabes que el ser humano ya le pertenece a Dios por creación, pero también le pertenece a Dios por redención, porque Él pagó un precio para rescatarnos. El libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20, mira lo que dice. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. El apóstol Pedro dice, no por oro ni por plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados. Entonces en la cruz, Dios demostró que nuevamente podemos ser propiedad de Dios. Si un día nos vendimos al diablo, Él nos rescata y podemos volver a ser su propiedad. Por eso es que por su gracia somos llamados hijos de Dios. Es lo que logró Cristo. Número 2, quebrantó el dominio del pecado, quitó la condenación, hizo que la vida eterna esté disponible para todos. Y aquí viene algo importante. Jesús murió por todos, pero no todos se salvan. ¿Por qué razón? Porque no todos aceptan su sacrificio. Entonces, la muerte de Jesús va a ayudar, o mejor, va a salvar a quien acepta su sacrificio. Él quebró la condenación, pero de aquel que lo acepta. De aquel que no, Él sigue llevando su propia condenación. El ser humano tiene el único medio para alcanzar el perdón de sus pecados, aceptando el regalo de su gracia. Tú recibes perdón por su gracia. Al aceptar a Jesús como Salvador, Él nos justifica y comienza un proceso de perfeccionamiento continuo que se llama santificación hasta llegar a la glorificación. Ahora te voy a explicar esto de una mejor manera. Mírame, en la cruz hay 3 cosas que quedaron evidentes ante el universo. Ya vimos que Él nos compró, que fuimos rescatados, etc. Ahora, 3 cosas. Número 1, Él nos reconcilió. ¿Cuándo existe una reconciliación? Cuando hay enemistad. El pecado nos hizo enemigos de Dios. Pero Cristo nos reconcilió. Me encanta lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Mira, esta es una linda promesa. Dice así, justificados pues con Dios tenemos paz.
Entonces, Cristo nos reconcilió, nos justificó, nos hizo justos para darnos paz, para ya no tener más culpa. La reconciliación con Dios se hace cuando tú aceptas su perdón. El regalo que recibes del cielo es paz. Número 2, salvación por gracia. Efesios 2:8 dice, sois salvos por gracia. Y este es un texto que ha sido tan mal interpretado, siendo un texto tan simple. Vamos a leer, mira, Efesios capítulo 2, versículo 8, hasta el 10, no solo el 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. O sea, tú no eres salvo por obras, ¿correcto? Hagas lo que hagas, no alcanza para la salvación. Pero cuando eres salvo para buenas obras. Eso no digo yo, dice la Biblia. Entonces hay personas que dicen, soy salvo por la gracia, entonces ya no importa, hago lo que quiera, no soy obediente, no guardo la ley, no digo nada porque soy salvo solo por su gracia. ¿Te olvidaste del versículo 10? Dice que somos hechuras en Cristo para buenas obras. ¿Cuál es el fruto? La obediencia. Entonces, nadie se salva por ser obediente, pero aquel que es salvo se torna obediente. Porque la gracia te saca de la desgracia del pecado. Y la gracia que salva es la gracia que transforma. Es la gracia que coloca tu vida en armonía con la voluntad de Dios. Si la gracia de Dios no te transforma, entonces tampoco te puedes salvar. ¿Qué transforma? Tus gustos, tus hábitos, tu vida, tu conocimiento completo. Entonces eres salvo por la gracia, no por obras, para buenas obras. No te olvides del versículo 10. Ahora, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer, confiar y obedecer. Eso está en toda la Biblia. Son los 3 pilares de la fe. Hay que creer, hay que confiar y hay que obedecer. La obediencia forma parte de la fe. Entonces, la fe es la respuesta humana ante el regalo de Dios. Dios te ofrece su gracia. Pero ¿por qué muchos siguen la desgracia del pecado? Porque no tienen fe, porque no aceptan la gracia de Dios. Ahí está el problema. Entonces, cuando más comprendemos su gracia, buscamos menos nuestra justicia, menos nuestra fuerza y aprendemos a confiar en su gracia. Y aquí viene el asunto. Dios me justifica, Dios me santifica hasta que finalmente me glorifica. Él me hace justo cuando yo pido perdón a Dios. Cuando tú vas a pedir perdón a Dios, acepta por fe su perdón. Ah, pastor, yo no siento. Olvídate de tus sentimientos, acepta por fe. ¿Correcto? Pero Él te santifica. Cambia tu vida, cambia tus hábitos. Y cuando Él venga, te glorifica. ¿Qué es glorificación? Dios va a arrancar de tu corazón esa naturaleza de pecado. Nunca más tendremos deseos de pecar. Ahora fíjate, somos hijos de Dios. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado que nos ha hecho hijos de Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijo de Dios es por medio de la fe. Juan 1:11 dice, todos los que recibieron les fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios, los que aceptaron a Jesús. ¿Cómo acepto la gracia de Dios? Aceptando a Jesús como Salvador, aceptando su perdón. Pero hay 3 pasos indispensables. Mira, Proverbios 28:13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que la confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, primero tienes que reconocer tu condición. Número 2, tú tienes que arrepentirte de corazón. Número 3, conversión. Eso lo hace Dios. Tú tienes que reconocer. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Reconoció que estaba lejos del Padre. Tomó una decisión y dijo, volveré a la casa del Padre. Eso es arrepentimiento. Y luego aceptó la voluntad de Dios. O aceptó la voluntad del Padre. Así es como aceptamos la gracia de Dios. Aceptamos a Cristo como Salvador. Nos arrepentimos. El arrepentimiento es producido también por el Espíritu Santo. Confesamos nuestro pecado, pedimos perdón, hay arrepentimiento sincero y obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la ley de Dios, obedecemos su voluntad.
Es así como aceptamos su gracia. Entonces la salvación no es por lo que yo hago, sino por lo que permito que Dios haga en mi vida. Y una vez que conocemos de Él, le aceptamos. Mira, ve, tú puedes creer en Dios en silencio, pero tú no puedes amar a Dios en secreto. ¿Y cómo lo demuestras tu amor? A través del bautismo. El bautismo es un acto de fe, diciendo yo pertenezco a Cristo. A través del bautismo hay un nuevo nacimiento. Juan 3:5 dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, el bautismo es un paso indispensable de aquel que cree. ¿Por qué de aquel que cree? Porque tú puedes creer en secreto, pero tú no puedes amar en secreto. El amor es demostrado. Y el bautismo entonces viene a ser una demostración de amor, un nacimiento. Si quieres que haya crecimiento, tiene que haber nacimiento. Nadie corre mientras esté en el vientre, tienes que nacer. Entonces hay un nacimiento de agua a través del bautismo y un nacimiento del Espíritu que es diario. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. No está hablando de otro espíritu. Nace a través del Espíritu Santo. Entonces, así como Cristo dividió la historia, también puede dividir tu vida cuando naces en Él. Eso significa aceptar a Jesús. Jesús es la fuente de vida. Todo aquel que en Él cree tiene una razón por la cual vivir y por la cual soportar cualquier adversidad con paciencia. ¿Quién es Cristo para ti? Te voy a decir una cosa. Si tú rechazas la gracia de Cristo, un día terminarás perdido, no importa las cosas buenas que hagas. El lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores, aquellos que fueron honestos, fueron buenos, pero nunca se rindieron a Cristo. Y el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos, ex asesinos, ex prostitutas, ex ladrones, ellos abandonaron su pecado y ellos aceptaron la gracia. Acepta la gracia de Cristo en tu corazón. No se trata el tamaño de tu pecado, sino el tamaño de la gracia. Pide perdón a Dios. Él te justifica, Él te va a transformar, te va a hacer una nueva criatura. Pero tú tienes que nacer de nuevo en Él. ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Es a Cristo? Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra del Señor. ¿De qué está llena tu corazón? ¿De riquezas de este mundo? ¿De cosas pasajeras? Ninguna de esas cosas te salva. Llega un momento de la vida donde todo lo que tú has logrado aquí no tiene valor, porque lo más importante es en quién crees, a dónde vas, cuál es tu destino, qué camino has elegido. Hoy te invito para que aceptes a Jesús como tu único Salvador. Es todo lo que necesitas, rendirte a Él. Arrodíllate allí donde tú estás y dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva criatura. A partir de hoy, quiero tomarme de tu mano. Estoy hablando para alguien que fue cristiano, pero dio la espalda a Dios. Es hora de volver. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿No sabes que estás perdido? ¿No sabes que la vida sin Cristo no tiene sentido? Es hora de volver. Por eso yo quiero orar por ti y quiero orar contigo. Querido Dios, toma nuestro corazón. Nuestra vida lo entregamos a ti. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Te agradecemos por todo el sacrificio que has hecho en nuestro favor. Mas hoy abrimos nuestro corazón para aceptarte. Así como tus brazos están abiertos, nuestra vida también está abierta para ser llena de tu poder y llena de Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te espero como siempre en el próximo capítulo aquí en Biblia Fácil. Chao, chao. Hasta la próxima.